inevitable que nos ocupemos de la resolución que ha generado tanta controversia y polémica del caso Cromañón. Ayer. Pero lo vamos a tratar de ver desde otra perspectiva y sobre todo para esclarecer a la gente las dudas que la gente tiene porque no sabe de dónde surge una pena que ha oído que se le puede imponer a las personas acusadas y ahora declaradas culpables. Porque había algunas que solamente estaban acusadas, luego fueron absueltas, como el caso de Callejeros, y ahora sí han sido declarados culpables. Hasta 5 años es la pena del llamado estrago culposo seguido de muerte, que es el incendio por imprudencia, eso quiere decir culposo. Hasta 5 años es la pena máxima. A esta pena máxima hay que sumarle, porque es un concurso, el cohecho que se le atribuye a los de Callejeros, a los funcionarios públicos y también a Chabán. 6 años es la pena máxima del delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Coima. Para que sea más explícito, más claro y no ofrezca ningún tipo de interpretaciones. 5 y 6, 11. Ese es el máximo al que puede llegar el tribunal que le tiene que imponer ahora la pena. ¿Por qué no le impuso la pena ayer el Tribunal de Casación? Están libres. No, al margen de que se encuentren en libertad, el tema es que si le hubieran puesto ayer la pena, ayer mismo las personas tendrían que empezar a cumplir las penas. De los que están enjuiciados, el único que tiene una ventaja que ha obtenido, dicho sea de paso, un gran triunfo, que es la defensa de Chabán, que redujo drásticamente su situación, porque a Chabán lo habían condenado a la pena máxima del delito de estrago doloso, es decir, intencional, que tiene una escala de 8 a 20 años. Te habían puesto el máximo de la pena. Ahora el máximo de la pena es el de 11 años. Pero él ya lleva cumplido 2 años porque estaba en prisión domiciliaria. Vale decir que el máximo de la pena que le pueden llegar a imponer a Chabán puede ser la de 9 años. De eso, ahora se consideró que no era intencional lo de Chabán. No, eso es definitivo. Eso es lo que hace que se disminuya la Eso es, sí, efectivamente. Al pasar de la figura dolosa, intencional, a la figura culposa por imprudencia, se reduce drásticamente la sanción. Como Chabán ya tiene cumplido 2 años, la pena máxima que le pueden llegar a aplicar, le pueden aplicar 11 años, pero ya tiene cumplido 2. Vale decir que lo que podría llegar a estar cumpliendo los reglamentos carcelarios adecuadamente y exhibiendo aptitudes para la readaptación es un máximo de 6 años en prisión, de los cuales a partir de la mitad de esos 6 años, o sea, 3 años, empieza a gozar de salidas transitorias. Vale decir que se va a reducir considerablemente el tiempo de restricción a la libertad de Chabán. ¿Por qué la casación no resolvió ayer? Un misterio. Podría haberlo hecho. No, debía haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, los familiares dijeron de todo. No voy a reproducir lo que dijeron los familiares porque ha sido ampliamente reproducido en el día de ayer. En una palabra, dijeron que la casación se lavó las manos y le pasó la pelota, hablando en términos futbolísticos, le pasó la pelota al tribunal que había actuado en primera instancia. Ahora, aquí está el gran tema. Ese tribunal que actuó en primera instancia llegó a una conclusión completamente adversa a Chabán. Por eso le impuso el máximo de la pena. Otra cosa que va a hacer, va a imponer el máximo de la pena de la escala que ahora tiene. No creo que haga otra cosa. Ahora hay una alternativa que voy a plantear al final. Pero respecto a Callejeros, ese tribunal llegó a la conclusión de que no eran responsables de nada. Los absolvió.
Entonces, ¿cómo hace? Ahora los tiene que condenar. No, tiene que dar la pena. están condenados. Tiene que establecer la pena. Tiene que imponerle la pena, porque condenados ya están de manera irrevocable. ¿Y eso de que la casación vuelve al tribunal es algo insólito? Absolutamente insólito y desconocido en las prácticas judiciales. El Tribunal de Casación, cuando resuelve, impone la pena. En este caso hay que ver los fundamentos. Los fundamentos no se han difundido. Tenemos que conocer cuáles son los fundamentos por los cuales la casación pasó la responsabilidad de imponer la pena al tribunal que intervino en el juicio. Ahora, ¿cómo van a hacer esos jueces que antes dijeron que los callejeros eran no responsables, claro, y los absolvió para ponerle una pena? Con lo que cabe la posibilidad de que le impongan una pena en suspenso, porque si llega hasta los 3 años puede ser el suspenso. ¿Cuál es el mínimo? Hay una discusión, algunos dicen que es de 2 a 11, otros decimos que es de 1 a 11, pero no importa, siempre está el mínimo por debajo de los 3, y hasta 3 la pena puede ser dejada en suspenso. Lo que sería coherente con el tribunal. En el caso de ese tribunal sería consecuente, claro, coherente con lo que ellos mismos pensaban. Ahora, si le ponen un día más que 3 años, tienen que cumplir las 2/3 partes. Es decir, como ellos no estuvieron presos nunca, tienen que cumplir las 2/3 partes en prisión. Le han aumentado la pena, a su vez, por mayor agravamiento de la conducta a los funcionarios públicos. Esta es otra cuestión que puede llevar a que algunos funcionarios pasen a la prisión. Pero ¿qué era lo que en definitiva he visto bastante moderación, reflexión, prudencia en los familiares? No han estado tan exaltados. El tema es este. Ellos han obtenido, no les interesaba tanto, fíjese, Chaván, le interesaban más callejeros. Habían puesto el énfasis en callejeros. En ese sentido han obtenido una reivindicación, han obtenido una reparación. Pero ayer hubiesen querido verlos salir de la sala de audiencia, ya si es que lo habían convocado, no estaban convocados, no estaban obligados a ir a escuchar la sentencia, salir esposados directamente. Claro. Y aquí hago un paréntesis, con lo cual termino. Todos los que reciben finalmente la condena por parte del tribunal que los enjuició, una vez confirmada por la casación, tienen que empezar a cumplir la pena en el sistema nacional. En Córdoba no, en Córdoba directamente termina el juicio y van presos los condenados. En Buenos Aires hasta la última instancia no van presos. El único caso en el que un condenado confirmado por la casación y por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que no ha ido a la cárcel es el cura Graci. Gracias. Es el único caso en la historia del país que no ha ido a la cárcel, lo que también es un verdadero misterio. Que también podría suceder ahora si el tribunal le da la pena en suspenso. Es muy difícil que eso llegue a ocurrir. Si el tribunal, si lo condena en suspenso, sí, pero Graci está condenado a 15 años. Pero digo, por ejemplo, en el caso de callejeros, si ahora el tribunal... Si lo condena en suspenso no tiene importancia. No van a prisión. No. Y entonces van a haber sido condenados por la casación como responsables de la muerte de estos 194 chicos y van a quedar libres. Sí, pueden quedar libres porque es culposo. Es es absolutamente la carátula. Terrible. No, eso es absolutamente coincidente con la ley. No hay ninguna disparidad. La disparidad se da en este caso, que los condenaran a una pena que obligatoriamente tengan que ir a prisión y sin embargo no se ejecutar esa pena a la espera de que la sentencia quede confirmada por la Corte Suprema, donde dicen todas las partes que van a ir cada una por sus respectivos intereses. A Chaván no le conviene ir, pero Chaván dice que es inocente. Callejeros van a ir porque lo han declarado culpable. Los funcionarios que antes eran responsables por menos, ahora son responsables por más. Van a ir a la Corte.
Pero mientras eso ocurre, en realidad tendrían que estar los condenados de manera firme en prisión. En prisión. Ujú. El único caso es que El único caso, una cosa verdaderamente repugnante, el caso Graci, que ese señor todavía se encuentre en libertad habiendo sido condenado, confirmada 2 veces la sanción que se le impuso. No se alcanza a entender por qué goza de ese irritante privilegio.